¿Tú crees que por pagar algunas facturas ahora tienes derecho a decirnos cómo debemos vivir?, escupió mi padre, con esa media sonrisa cínica que tanto odiaba, mientras cortaba el pavó en la mesa navideña. Sus palabras resonaron en el salón como un disparo. Mi madre, sentada a su derecha, apenas tardó un segundo en rematarlo: te criamos para que fueras agradecido. Eso parece que ya lo olvidaste. Me quedé en silencio un instante, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. Los miré, uno a uno. Mi padre con esa mirada de superioridad barata, mi madre, pretendiendo que todo lo decía por mi bien, y mi hermana, sentada al otro lado de la mesa, con su mirada de desprecio, como si estuviera disfrutando de cada segundo de aquel teatro. ¿Agradecido? Me daban ganas de gritarles. ¿Agradecido por qué? ¿Por cargar durante años con sus cuentas, sus deudas, sus caprichos? ¿Por mantenerlos cuando ni siquiera se molestaban en preguntarme si podía? Ellos nunca vieron el esfuerzo, nunca vieron los fines de mes en los que yo, después de pagar sus facturas, me quedaba contando monedas para ver si me alcanzaba para la compra. Ellos solo veían el resultado: las facturas pagadas, la nevera llena, el coche de mi hermana circulando, el seguro médico renovado. Y cada vez que lograba salir un poco a flote, volvían a cargarme otra mochila más. Pero claro, ¿cómo iba yo a atreverme a decir algo? Siempre el mismo discurso: la familia está por encima de todo. Traducción: nosotros por encima de ti. Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue amarga, seca, casi un suspiro de cansancio. Entonces, dije mientras dejaba el tenedor sobre el plato con un golpe seco: ya se encargarán ustedes solitos. Hasta aquí llegué. Sin mi dinero, a ver cómo se las arreglan. El silencio fue inmediato. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared llenaba la sala. Vi cómo la cara de mi padre se tensaba. Como mi madre intentaba mantener la compostura, mientras mi hermana murmuraba algo entre dientes, seguro algún insulto dirigido hacia mí. No esperé respuestas. Me levanté, me puse la chaqueta, agarré las llaves y salí del comedor sin mirar atrás. No quise darles el placer de ver si lloraba o no. Que se quedaran con la duda. Al llegar a mi apartamento, me senté frente al ordenador. Aún me temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa. Algo más parecido a liberación. Abrí la página del banco. Primero cancelé la domiciliación del alquiler de mis padres. Luego las facturas de la luz, del agua, del gas. Después, el seguro del coche de mi hermana. 1.400 euros menos cada mes. Por último, cerré la financiación del coche nuevo que les había ayudado a comprar hacía apenas 6 meses. Una deuda más que yo había asumido por el bien de todos. Cerré el portátil. Me dejé caer en el sofá. Encendí la televisión. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una semana después, recibí el primer aviso: el coche de mi hermana fue retirado por impago. Pude imaginármela gritando al ver cómo se lo llevaban. 2 días después, los mensajes comenzaron a llegar: primero mi madre, con su tono dulce en apariencia, pero lleno de chantaje emocional; luego mi padre, exigiendo hablar como adultos; y, por supuesto, mi hermana, enviando audios llenos de insultos. Pero el espectáculo final fue cuando, aquella tarde, los golpes en la puerta comenzaron a retumbar. Sabía que era mi padre. Él nunca llamaba, siempre golpeaba como si su sola presencia bastara para que yo me sintiera obligado a abrir. Mientras tanto, yo seguía sentado, con el mando en la mano, cambiando de canal, como si nada ocurriera. Porque, en el fondo, nada ocurría. Solo el principio de algo que debió haber empezado mucho antes. Y seguía sonriendo. No siempre fue así, o al menos, eso me repetía durante años para justificar lo injustificable. Cuando era más joven, creí que la familia realmente era eso: apoyo, comprensión, estar los unos para los otros. Pero en mi caso, siempre fue un contrato tácito en el que yo pagaba y ellos fingían quererme. Desde que empecé a trabajar, se convirtió en un hábito. El primer sueldo, la primera llamada de mi madre: hijo, estamos algo apretados este mes, ¿crees que podrías ayudarnos con el recibo de la luz? Es solo esta vez.
Claro que sí, mamá. ¿Cómo negarme? Pero esa vez se repitió cada mes. Luego fue el gas, el agua, el seguro. Después vino la avería del coche de mi padre. Es viejo, hijo, pero con un arreglo más nos puede durar unos años. Miles de euros que nunca regresaron. Cuando mi hermana se quedó sin trabajo, o mejor dicho, cuando decidió que el trabajo le agotaba y prefería tomarse un tiempo para ella, fue mi tarjeta la que pagó su alquiler. Luego, su coche. Después, sus pequeñas emergencias que, curiosamente, siempre estaban relacionadas con compras online o viajes de fin de semana con sus amigas. Al principio, yo también me convencía, es mi familia. ¿Quién sino yo? Cada vez que trataba de poner límites, mi madre lanzaba el anzuelo emocional. Te criamos con tanto esfuerzo. Siempre te dimos lo que pudimos. No nos abandones ahora. Y mi padre, con su tono severo. Eres el hombre de la familia, es tu deber ayudar. Mi hermana, bueno, mi hermana ni siquiera se molestaba en disimular. Para algo ganas lo que ganas, ¿no? Además, no tienes hijos, ni mujer. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Ahí estaba la clave de todo, para ellos, yo no tenía vida propia. Mi existencia giraba en torno a sostener las suyas. Ellos tenían derecho a vivir cómodos gracias a mi trabajo, pero yo no podía comprarme un coche nuevo sin que se convirtiera en argumento de ataque. Hace 3 años toqué fondo en silencio. Una madrugada, después de revisar mis cuentas y ver cómo, tras pagar todas sus deudas, a mí apenas me quedaban migajas, rompí a llorar solo, en la penumbra de mi pequeño salón. Me sentí atrapado. Atrapado y estúpido. Pero seguí. Seguí porque la culpa me comía. Porque cuando no era mi madre con sus lágrimas, era mi padre con sus sermones o mi hermana con sus desprecios disfrazados de bromas. Claro, el exitoso de la familia, decía ella, con una copa de vino en la mano. El que no tiene responsabilidades, pero se cree superior. Superior. Superior era pagarle sus caprichos mientras me llamaban inútil a mis espaldas. Y así fue como llegamos a aquella cena de Navidad. A esa frase de mi padre que lo cambió todo. Esa chispa necesaria para que, por fin, explotara todo lo que llevaba acumulando durante años. Cuando cancelé los pagos aquella noche, sentí vértigo. No por miedo, sino por la novedad de ponerme primero. Era la primera vez en mi vida adulta que me elegía a mí mismo. Pero claro, ellos no estaban preparados para eso. Al día siguiente, los mensajes comenzaron. Primero el chantaje emocional. Hijo, tu padre está muy alterado. ¿Realmente vas a hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por ti. Luego la amenaza encubierta. Sabes que tu hermana no podrá salir adelante sin tu ayuda. ¿Qué clase de hermano eres? Después vino la furia directa de mi hermana, por WhatsApp. Eres un egoísta de tonto. Te crees mucho por unos euros. No vales nada sin nosotros. Y finalmente, las llamadas de mi padre. Ven a casa, tenemos que hablar. Esto no va a quedar así. Pero no fui. Ni respondí. Durante años me había sentado en la silla del esclavo. Ya era hora de romper esas cadenas. Sin embargo, lo que no sabía entonces era que apenas estaba comenzando el verdadero huracán. Pasaron los días. Las llamadas cesaron cuando comprendieron que no iba a responder. Pero el silencio duró poco. Una semana después, recibí la emboscada. Mi madre me escribió un mensaje casi teatral. Te esperamos el domingo a las 6 en casa. Es hora de hablar como familia. No hubo súplica esta vez. Era una orden. Por un instante dudé. Una pequeña parte de mí todavía buscaba una chispa de redención. Quizá, pensaba yo, al fin comprendieron. Quizá quieren pedir disculpas. ¡Qué ingenuo! El domingo llegué puntual. Entré a la casa con una mezcla de rabia contenida y resignación. Sabía, en el fondo, que nada bueno me esperaba, pero quería escucharlos decirlo a la cara. Me recibieron en el salón. Estaban todos. Mi padre, sentado en su butaca como un juez en su estrado.
Mi madre, de pie junto a él, con los ojos brillantes. Mi hermana, apoyada en la pared, brazos cruzados, mordiéndose el labio inferior con ese gesto arrogante suyo. Me senté frente a ellos. Nadie ofreció café. Nadie sonrió. El primero en hablar fue mi padre. Bueno, ¿vas a entrar en razón? Esto que estás haciendo es infantil, absurdo. Has creado un problema donde no lo había. Me reí por dentro. ¿Un problema? El problema lo crearon ustedes hace años, respondí con calma venenosa. Yo solo decidí dejar de ser el único idiota que lo sostenía. Mi madre intervino. Hijo, siempre hemos contado contigo porque te queremos. Siempre has sido el fuerte, el responsable. Solo por eso te pedimos ayuda. La hipocresía me quemaba los oídos. No me digan que es por cariño. Siempre fui útil, nunca querido. Yo pagaba, ustedes callaban. Y cuando ya no pagué, de pronto resulté ser el egoísta. Mi hermana bufó. Ay, por favor. Siempre haciéndote la víctima. Te encanta dramatizar. Eres patético. Mi paciencia empezaba a quebrarse. ¿Patético? Te pagué el coche, el alquiler, los seguros, tus vacaciones. Hasta te saqué de las deudas de tus tarjetas de crédito cuando te gastaste más de lo que ganabas. Ella me miró con desprecio. Para lo que ganabas, ni lo notabas. Además, ¿para qué quieres tanto dinero tú solo? No tienes familia, no tienes hijos. Te sobra. Mi padre la respaldó. Tu hermana tiene razón. Nosotros criamos a un hombre fuerte, no a un avaro. Un hijo agradecido ayuda a su familia sin hacer listas de lo que ha dado. Esa fue la chispa. Me levanté, despacio, pero sin apartar la mirada. Perfecto. Hablemos de listas, entonces. Saqué del bolsillo un papel doblado. Era mi pequeña contabilidad, la que había hecho cuando decidí cortarles el grifo. Durante los últimos 6 años pagué el alquiler de esta casa, 900 euros mensuales. Eso suma más de 64.000 euros. Añadimos los recibos de agua, luz, gas, seguro de salud privado, otros 15.000. Los créditos de mi hermana, 21.000. Los arreglos del coche de papá, 7.000. Las vacaciones que les regalé para su aniversario, 3.500. Levanté la vista y vi cómo sus caras se iban tensando. En total, queridos míos, continué, sin pestañear, les he transferido, directa o indirectamente, más de 110.000 euros. Y aún así tengo que escuchar que soy un miserable. Mi hermana perdió el control. Pues claro. ¿Y qué? Eres nuestro hermano, nuestro hijo. Es lo que se espera de ti. Mi voz se endureció. ¿Así? ¿Y de ustedes qué se espera? Porque parece que yo debía darlo todo y ustedes solo recibir. Mi madre fingió estar a punto de llorar. No nos hables así. Somos tu familia. No tienes derecho. Mi padre golpeó la mesa. Basta ya. Vas a hacer lo correcto. Este teatro se terminó. Te guste o no, volverás a encargarte de lo que nos corresponde. Me reí. Esta vez sí, de verdad. ¿Obligarme? ¿Cómo? ¿Con qué derecho? ¿Qué van a hacer? ¿Desheredarme de lo que nunca me dieron? ¿Seguir insultándome mientras yo pago sus facturas? Eso se acabó. Mi hermana dio un paso hacia mí, gritando. No te atrevas a dejarnos tirados, maldito egoísta. Siempre creíste ser mejor que nosotros. Me giré hacia ella, clavando la mirada. No me creo mejor. Pero hoy entiendo que ustedes nunca me vieron como hermano, ni como hijo. Me vieron como una cartera con piernas. El salón quedó en un silencio denso. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi hermana y el reloj marcando los segundos. Entonces lancé el golpe final. Desde hoy, no tendrán ni un euro más de mi parte. Si quieren sobrevivir, busquen un trabajo, pidan un préstamo, vendan el coche, lo que sea.
pero no me busquen más. Mi padre, rojo de furia, señaló la puerta. Si sales por esa puerta, no vuelvas jamás. Asentí. Perfecto. Quédense con su orgullo. Yo me quedo con mi libertad. Y salí, dejando atrás el eco de sus gritos. Cuando cerré la puerta aquella noche, sentí algo que hacía años no experimentaba: paz. El silencio del ascensor mientras descendía era casi terapéutico. Al llegar a casa, encendí las luces, dejé el abrigo sobre el sofá y simplemente me dejé caer. Miré alrededor, el pequeño apartamento que pagaba con mi propio esfuerzo, sin deberle nada a nadie. No voy a mentir, la primera noche dormí mal. Las voces de mis padres, los gritos de mi hermana, las amenazas, todo rondaba mi cabeza como un enjambre. ¿Habría hecho bien? ¿Sería demasiado radical? ¿Y si, después de todo, yo era el egoísta que decían? Pero al amanecer, algo dentro de mí empezó a asentarse. Era la sensación de haberme liberado. Me preparé un café, abrí las ventanas y respiré. Por primera vez en años, el aire no olía a culpa. Los días pasaron. Las llamadas llegaron rápido. Primero mi madre. Hijo, ¿podemos hablar? No tienes por qué ser tan duro. Todos decimos cosas en caliente. Ignoré el mensaje. Luego mi padre. Debemos comportarnos como adultos. Esto es temporal. Vuelve a casa y solucionemos esto. Silencio de mi parte. Después mi hermana, con la sutileza que la caracterizaba. No eres nadie sin nosotros. Vas a arrastrarte cuando la vida te dé la espalda. Ese fue el último mensaje que leí. Bloqueé sus números uno a uno. Un mes después, la calma era absoluta. Redescubrí hobbies que había olvidado: leer, salir a caminar, cocinar. Incluso me apunté a clases de fotografía. El trabajo iba bien. Sin las constantes sangrías financieras, mi cuenta bancaria por fin respiraba. Pagaba mis facturas, ahorraba, e incluso me permitía algún capricho sin remordimientos. El primer fin de semana libre de todo eso, me escapé solo a la montaña. Solo mi mochila, mi cámara y el sonido del viento entre los árboles. Fue ahí, mientras miraba el atardecer desde una pequeña cima, cuando por fin comprendí: nunca antes había sido realmente libre. Había vivido como un prisionero de la deuda emocional. Pero el viejo hábito familiar de manipular no desapareció. A las 6 semanas de mi ruptura, mi madre apareció sin previo aviso en mi edificio. Tocó el timbre insistentemente. Dudé unos segundos antes de abrirle. Estaba vestida como para un funeral, con los ojos hinchados, la voz temblorosa. Hijo, por favor. No sigas con este castigo. Somos tu familia. Tu padre está enfermo del disgusto, tu hermana está desbordada. ¿De verdad vas a dejarnos así? Me apoyé en el marco de la puerta, sin invitarla a entrar. Yo no los dejé. Fueron ustedes los que me perdieron cuando me usaron. ¿Y lo sabías, mamá? Lo sabía siempre. ¿No es así? Insistió. Siempre quisimos lo mejor para ti. No, mamá, interrumpí con voz firme. Siempre quisieron lo mejor de mí. No lo confundas. Se quedó callada unos segundos. Entonces, como buen manual de chantaje, jugó la última carta. ¿Y si un día necesitas algo? ¿Crees que podrás contar con nosotros? Sonreí, sereno. Nunca conté. Por eso estoy tan bien ahora. Cerré la puerta con suavidad. La siguiente en intentar fue mi hermana. Un mes después, me escribió desde un nuevo número. Mamá dice que sigues en tu mundo de mártir. Me da pena verte tan solo. Pero bueno, cada uno elige su camino. Nosotros seguimos adelante. Cuando quieras ser adulto, avisa. Ni respondí. Supe por conocidos que la situación económica en casa empezó a deteriorarse. Sin mi ayuda, las deudas comenzaron a ahogarlos. Vendieron el coche, dejaron de pagar el seguro privado, incluso alquilaron una habitación de la casa a unos estudiantes. Y entonces, lo inesperado, un mensaje de mi cuñado.
El marido de mi hermana, ese hombre que siempre se mantenía al margen, evitando los conflictos familiares. Hola. Solo quería decirte que, aunque nunca me metí, siempre supe que lo que hacían contigo estaba mal. Ahora veo las consecuencias. Si algún día quieres tomar un café, me gustaría hablar contigo. No contesté enseguida. Me tomó días decidir. Finalmente, acepté. Nos vimos en una cafetería discreta del centro. Estaba nervioso, pero su mirada era sincera. Me estrechó la mano con fuerza. Gracias por venir, dijo. Solo quería pedirte disculpas. Nunca me sentí cómodo viendo cómo te exprimían, pero no tuve el valor de intervenir. Lo miré a los ojos. Al menos ahora lo reconoces. Y eso vale más que todas sus falsas palabras. Hablamos más de una hora. Me contó cómo mi hermana intentaba mantener su fachada mientras todo se desmoronaba. Cómo mis padres seguían justificando sus decisiones. Pero lo más impactante fue su confesión final. Estoy pensando en separarme. Esto me abrió los ojos. Ya no puedo ser parte de ese ciclo. Nos despedimos con un apretón de manos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien en aquella familia veía la realidad. Los meses siguientes fueron los más tranquilos de mi vida adulta. Me mudé a un apartamento más amplio. Empecé a viajar, a conocer gente nueva. Incluso comencé una relación con alguien que, por primera vez, no me pedía salvarle la vida, sino compartirla. La herida seguía ahí, sí. Pero sanaba. Porque al fin entendí algo esencial, yo nunca fui el malo. Solo me atreví a poner límites a quienes no sabían vivir sin aprovecharse de mí. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo que durante años fui incapaz de ver, yo no les debía nada. Por mucho tiempo creí que ser buen hijo, buen hermano, significaba sacrificarme sin preguntar. Pensé que el amor familiar era equivalente a cargar sus problemas sobre mis hombros mientras ellos seguían su camino como si nada. Pero no. Amar no es permitir que te destruyan. Ayudar no es renunciar a tu dignidad. Ser familia no significa ser su esclavo. Por primera vez en mi vida, vivo para mí. Mis días ya no giran en torno a sus llamadas pidiendo dinero, a sus chantajes emocionales, a sus reproches disfrazados de preocupación. Ahora, cuando camino por la ciudad, siento que cada paso es mío. No camino bajo el peso de sus deudas, ni de sus culpas, ni de sus exigencias. Camino ligero. Libre. Mis padres ya no me buscan. Mi hermana sigue encerrada en su burbuja de victimismo. Mi cuñado rehizo su vida, lejos de ellos. Y yo sigo avanzando, cada día un poco más lejos de ese pozo oscuro que ellos cavaron y en el que pretendían enterrarme. A veces, en los días de lluvia, cuando el sonido de las gotas golpeando el cristal me acompaña en el silencio de casa, recuerdo aquellas noches de insomnio, calculando cómo pagar sus facturas, sacrificando mis sueños por los de ellos. Y sonrío. No porque sea gracioso, sino porque ahora sé la verdad, nunca fui el monstruo que decían. Solo fui el primero que se atrevió a decir basta. Y en esa simple palabra, basta, encontré la libertad que tanto tiempo creí imposible.